Como está hoy aquí Pedro, vamos los dos a comentar algo esperado, porque era evidente que el Tribunal Constitucional no tenía más remedio que anular las dos medidas catalanas, una la consulta de más y otra el antecedente causal que la permite, como fue la ley una ley del Parlamento catalán autorizando la que se llama ley de consultas. Y esto yo no recuerdo, tú lo recordarás, Pedro, sí, si esta ley de consulta es la misma donde Cataluña pide, yo creo que es distinta, que pide a Madrid que le delegue la facultad de hacer referéndum. Son distintas. Son distintas. Y aquella de delegar, fue una negativa. ¿Cómo se resolvió aquello? No, aquello fue simplemente la negativa. ¿El gobierno negó o no le contestó? Negó y ya ¿Fue está. silencio? Fue silencio y luego directamente ya hicieron la ley de consultas, que luego el abogado del Estado pues la ha impugnado ante el Tribunal Constitucional. Bien. Pues vamos, si te parece, a comentar los dos. El orden prioritario es primero la nulidad de la ley parlamentaria que autoriza la consulta. Y después el acto. Y después el acto. Es administrativo. El acto. Que yo no sé por qué no lo han tramitado acumuladamente. Yo tampoco lo entiendo. Porque el hecho es que a mí el Tribunal Constitucional nunca deja de sorprenderme porque en cuanto a la técnica de dictar resoluciones, porque en primer lugar, como usted ya ha dicho muchas veces, don Antonio, no es un tribunal jurisdiccional, sino que es un tribunal que se sitúa fuera de la jurisdicción, es de carácter político. Esto hay que dejarlo claro. Puramente político. Puramente Ni político. siquiera administrativo. Ni siquiera administrativo, es de designación absolutamente política. Es político. Entonces, pues claro, la manera de conformar sus opiniones y de dictar sus resoluciones se pueden calificar cuanto menos de peculiares. Hay que recordar, por ejemplo... ¿Y se llaman sentencias? Es que se llaman sentencias. No lo llaman resoluciones. Son sentencias y en principio la forma de dictar las sentencias pues se ve sometidas a la ley orgánica del Poder Judicial y a la ley de enjuiciamiento civil de manera supletoria, pero luego en la práctica pues se dan situaciones tan extrañas como esto, pero que no hay una acumulación. Pero claro, ahí se produce la confusión, no entre los abogados, sí, entre muchos que no conocen este tema, pero que el órgano superior de la Administración de Justicia sigue siendo el Supremo. Por supuesto. Y en cambio, el recurso de reforma que puede anular de amparo puede reformar y anular sentencias del Supremo. Sí. Además, cuando son las resoluciones del Tribunal Constitucional tienen carácter declarativo meramente, no constitutivo. Exacto. Eso es muy importante para asuntos como precisamente la querella que tiene puesta la Fiscalía sobre la convocatoria de este referéndum de más, puesto que uno de los puntos claves es si era preciso que existiera una orden directa del gobierno para producirse la desobediencia, para que se produzca la causa, exactamente, o no. Y es muy importante porque lo que alega la defensa de más concretamente es que se debió de solicitar la ejecución, la ejecución del acto el propio tribunal tenía que haber hecho la admonición, es la advertencia de que ojo, cuidado, que os estamos advirtiendo de que esto hay que cumplirlo, ya que si no podéis incurrir en el delito. Esa es otra cuestión. Pero yo creo... de desobediencia. Mi criterio jurídico en ese sentido es que no tiene ninguna razón de ser la defensa que tiene más, por la sencilla razón que acabamos de comentar, porque si los efectos de las resoluciones del Constitucional son meramente declarativos, no son susceptibles de ejecución. Claro, y además se han confundido ellos, porque donde sí es necesaria la admonición o la advertencia es cuando haya conatos o insinuaciones de posibles delitos de rebelión o sedición, de provocación para. Así, antes de que se consuma, pues decir, te hago la admonición, te hago la advertencia. Pero es en los casos de delitos de sedición y además por la fuerza. Porque antes de dar la orden de disparar. Es que no tiene nada que ver los supuestos en los que el Código Penal ordena la necesidad de advertir, de combinar, para obedecer de estos casos, que son civiles en apariencia. Que devienen de una declaración meramente, declarativa, valga la redundancia, declarativa. No constituye, no crea una situación jurídica, un derecho o una obligación, sino simplemente la declara. Y por eso no hay que combinar. Exactamente. Basta que la comunique.
Y pues eso es un fallo que entiendo yo en la defensa del señor Mas respecto a la querella que hay actualmente interpuesta por la Fiscalía. Y respecto a esta noticia, pues eso, esa técnica legislativa, esa técnica judicial tan peculiar que sigue el Tribunal Constitucional ha hecho que se tengan que reunir dos señores magistrados para consensuar, como dice en la propia noticia, una resolución que sean compatibles entre sí, de tal manera que no se llegue a unas soluciones jurídicas opuestas o incluso contradictorias entre ellas. Además, el argumento utilizado por la defensa de Mas era absurdo, porque decía, recuerdas tú, que decía que la suspensión no había sido debida a una orden, sino a la ley que automáticamente la ley... La admisión a trámite conlleva la suspensión. Y decían, no, ellos no es la ley, por tanto, ese es absurdo. Es lo que ahora también tienen que resolver. Diciendo que no, ha habido una desobediencia, por tanto es nulo. Claro. Nulo desde el punto de vista constitucional, que es el único punto de vista que puede examinar el tribunal. Sí. Ni administrativo, ni civil, ni penal. En cualquier caso, lo que llama la atención es eso, que se tenga que llamar a los dos ponentes, el señor presidente del Tribunal Constitucional, para que se pongan de acuerdo, no incurran en contradicciones uno y el otro, y que consensúen, como dicen, el fallo. Pero es consecuencia de que este tribunal no tiene un gran conocimiento procesal. Ninguno. Porque si lo tuviera, habría acumulado. Eso es lo primero. Y ya hubiera sido imposible lo que ahora está haciendo, que tienen ponernos de acuerdo para que haya un consenso entre dos sentencias. Pero qué locura de consenso. Es una locura. ¿Cómo se va a consensuar sobre lo que es la justicia, el legal? Es imposible. No puede haber consenso sobre la ley. No puede. Entonces, ni consenso sobre interpretación de la ley. No. Porque una de dos, o la interpretación es científica o no lo es. Y si no lo es susceptible de varias interpretaciones. En ese caso, los que consensúan distintas interpretaciones están violando la ley. Desde luego, y si no, para porque eso están no es científica la interpretación, los votos, no es hermenéutica. Los votos particulares, votación, fallo y votos particulares. O sea, claro, si no está de acuerdo, que salve su voto. Puede salvar su voto y redactar un voto particular. No se tienen que juntar los ponentes y consensuar, como dice. Esto es lo que a mí me parece realmente, y pone de manifiesto una vez la gran mentira que es este Tribunal Constitucional. Que a ver si llega un día que tengamos la alegría los abogados de ver que desaparece. Debería. Y que se pase, como está en Estados Unidos, a una sala del Tribunal Supremo, una sección del Supremo que se llame sección de lo constitucional. Y que resuelva por vía de recursos devolutivos. Pero judicial. Sí, judicial. Pero en la vía judicial. Dentro de la jurisdicción. Dentro de la jurisdicción. Además, la mera existencia del Tribunal Constitucional rompe lo que declara la Constitución. El Tribunal Constitucional es inconstitucional. Sí, porque rompe el principio de unidad de la jurisdicción. No hay unidad. Porque prohíbe las jurisdicciones especiales. Y en este momento está reconociendo una jurisdicción especial sobre lo constitucional fuera del sistema judicial. Sí, tienes toda la razón. Así es. Es anticonstitucional.